En el mes de mayo, el empleo formal en el país registró una caída de 45.624 plazas laborales. Vamos a platicar con el director de estudios económicos de Banamex, con Iván Arias, sobre el mercado laboral. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a tus órdenes, Darío. Muchas gracias a ti. Te saluda también Rogelio Varela. Bienvenido, Iván. Buenas tardes. Hola, Rogelio. Muy buenas tardes. ¿Qué opinión tienes de este nivel de la caída registrada en el mes de mayo? Es importante, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Más allá de este tema de que estacionalmente es un mes débil en cuanto a generación de empleos formales, porque hay una caída en los empleos del sector agrícola, que es estacional porque termina la fecha de cosechas. Más allá de eso, pues el resultado de ayer confirma una tendencia de desaceleración del empleo que viene desde hace varios meses. Yo creo que lo ejemplifica muy bien el crecimiento anual, ¿no? De solo 0.1% la generación de empleo respecto a un año antes. Esto pues nos regresa a niveles pues, que no veíamos desde la recuperación de la pandemia, ¿no? A inicios de 2021. Entonces, sí nos habla de un empleo que va perdiendo dinamismo y que va reflejando, yo creo, esta desaceleración, esta pérdida de dinamismo que hemos visto desde mediados del año pasado de forma más marcada en la actividad en general, ¿no? Y a medida que se prevé que se mantenga este debilitamiento de la actividad, pues las empresas hacen menos contrataciones. Claro. Iván, nos comentabas del tema agrícola como parte, digamos que de las explicaciones de esta caída en el empleo, pero a nivel regional, ¿qué nos están reportando los datos del INEGI? Pues mira, nos reportan que la mayoría ya de las entidades federativas están mostrando caídas ya en el empleo a tasa anual, ¿no? En el mes de mayo solo 3 entidades reportaron crecimientos, destacan por ejemplo Hidalgo, Estado de México, Colima, pero en el resto del país se está viendo ya un debilitamiento, es decir, el debilitamiento del empleo es cada vez más generalizado e insisto, en el mes de mayo cayó a tasa anual en 19 estados. Entonces sí es algo que se ve ya de forma cada vez más amplia en todo el mapa de México. ¿Por actividad o por profesión u oficio, cuáles son los más afectados en este periodo? Fue la construcción que ha ido reflejando el debilitamiento sobre todo de la inversión pública guiada en 2023-2024 por esta finalización de obras emblemáticas de la administración anterior y que efectivamente, como preguntaban hace un instante en términos regionales, se reflejó en una expansión muy fuerte de el empleo en aquellas entidades donde se estaban construyendo estas obras, ¿no? Muy particularmente en las entidades del sureste, que son Quintana Roo, Campeche, Tabasco, incluso algo de Chiapas, y a nivel sectorial, eso se reflejó en la construcción, ¿no? Y también en la parte de manufacturas, llevamos 2 años de prácticamente un estancamiento, un crecimiento muy débil de las manufacturas, entonces también eso se refleja en términos de un menor dinamismo de la creación de empleos. Y con estos datos de mayo, del mes de mayo pasado, Iván, ¿qué podríamos esperar para el empleo en todo 2025? Mira, eso es muy importante porque esta pérdida de dinamismo de los meses recientes es un poco más acelerada, es decir, muestra mayor debilidad de lo que nosotros estábamos esperando y justo con el dato de ayer nosotros revisamos a la baja nuestra estimación para la generación de empleos de este 2025. Antes teníamos un crecimiento promedio de 0.7% y ahora lo estimamos en 0.5%. Si lo traducimos, por ejemplo, a cuánto se acumularía en generación de empleos, pues estamos hablando ya de una generación acumulada en el año de solo
alrededor de 200,000, incluso menos, 190,000, 200,000 empleos acumulados diciembre 2025 respecto a diciembre de 2024, pues sería un dato muy débil que no se ve pues, desde 2020, ¿no? Que fue cuando estábamos en la pandemia. Oye, Iván, ¿ustedes han hecho alguna prospectiva sobre el impacto que pudiera tener los aranceles de 50% al acero, pues en industrias que se verán afectadas como la automotriz, la metalmecánica, la construcción, la electrónica? No hemos revisado una estimación puntual de cuánto más llevaría a la baja la estimación de crecimiento de las manufacturas de este año, pero sí les comentaría, por ejemplo, que excluyendo este efecto, nosotros estimamos para las manufacturas un crecimiento anual este año de solo 0.3%. Yo creo que en la medida que se mantenga, que persista en estos aranceles de 50% efectivamente el resto del año, que yo creo que no va a ser el caso, que en próximas semanas podría dar en marcha atrás Trump como lo ha hecho en otros casos, pero en la medida que perduren estos aranceles, pues veríamos un crecimiento en las manufacturas pues que se acerque prácticamente al 0%, no un estancamiento de este sector durante este año. Iván, y el sector servicios que pues suele ser pues muy dinámico tanto en la generación como cancelación de empleos, ¿ahí qué estamos observando? Pues mira, fíjate que desde la segunda mitad del año pasado el sector servicios también ya empezó a perder dinamismo. Terminamos con un crecimiento del PIB terciario de servicios de 2.3% en 2024, mucho menor que el de 3.5% del 2023. En el primer trimestre del año, un crecimiento bastante marginal, y las perspectivas para el resto del año pues no son tampoco muy favorables, ¿no? Por un lado, tenemos estos efectos de traspaso de sectores que ya vienen con un debilitamiento de meses atrás, como construcción, como manufacturas, tienen efectos de segundo orden en los servicios. Y por otro lado, estamos viendo ya, con datos también ya a marzo que se publicaron esta semana, una tendencia a la baja en el crecimiento del consumo. Este consumo se va a mantener débil el resto del año, dado lo que estamos viendo justo en términos de generación de empleos, del mismo incremento salarial, y en ese sentido, pues el otro gran factor de arrastre para el sector de servicios, que es el consumo, pues también llevará a que se mantenga un crecimiento débil el resto del año en los servicios. Estimamos en concreto que este año el PIB de servicios tenga un crecimiento de solo 0.6%, que, insisto, después de 2.3% de 2024, pues es una pérdida de dinamismo también bastante fuerte. ¿Cuáles pudieran ser esos pues motores que compensen esas afectaciones que nos acabas de describir? ¿Por dónde podemos o por dónde se puede compensar esa disminución o ese impacto económico? Sí, muy buena pregunta. Por un lado, en el caso del consumo, todavía vemos un comportamiento, un crecimiento relativamente acelerado del crédito al consumo. La penetración del sistema financiero no es muy amplia en el país comparado con otros países, pero algo ayuda a mantener el crecimiento del consumo. Y el otro es en las remesas, ¿no? Sobre todo medidas en pesos reales, es decir, considerando la depresión de este año respecto al año pasado, más allá de últimos datos favorables en el peso, sí hemos visto una depresión año contra año, y eso pues hace que mismos niveles de remesas en dólares pues den un mayor poder adquisitivo para los hogares que lo reciben, y ese va a ser un gran amortiguador para el consumo también durante este año. Y otro, más allá de todo este tema generalizado de los aranceles y esto que comentaba de las manufacturas con un crecimiento pues, bastante bajo, sí vemos cierta recuperación en las exportaciones de manufacturas en general. Así lo hemos visto ya con los datos enero, abril, una buena tendencia, sobre todo de aquellas que excluyen
el sector automotriz, y ese va a ser otro mitigante de la desaceleración de otros sectores, y estos, en concreto, esta recuperación de las exportaciones, sobre todo en algunos sectores, excluyendo el automotriz, y de algunos componentes que determinan el consumo, van a ser los que van a evitar que caigamos en un crecimiento acumulado negativo del PIB de este año, ¿no? Que justo nosotros tenemos el 0.0%. Iván, ¿y el tan traído y llevado Plan México ayudará al empleo? Yo creo que hay buenos elementos positivos en el Plan México que nosotros hemos tratado de enfatizar, de destacar. El hecho de fomentar más un abastecimiento interno, generación de infraestructura también, que es muy importante. Yo creo que lo más relevante, el tema clave para que veamos que se concreten los objetivos, las metas del Plan México, es que veamos acciones del gobierno que vayan restaurando la confianza de los empresarios, ¿no? Esto se ha deteriorado mucho desde el año pasado a raíz de los resultados de las elecciones y decisiones de política que hemos visto, incluyendo el tema pues que está ahorita que se acaba de decir de la elección del tema judicial. Muchas gracias por la entrevista, Iván Arias, director de Estudios Económicos de Banamex. Buenas tardes. Y nada, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Igualmente, hacemos una pausa y regresamos.